Bienvenidos a Vida Estoica, donde en cada episodio conversaremos sobre cómo vivir con paz mental, tener el control de nuestras emociones y llevar una vida mejor. Siempre basados en los 4 pilares de la virtud, como el valor, la sabiduría, la justicia y la disciplina. Entenderemos cómo la lógica y la introspección nos ayudan a meditar en nuestra mortalidad y simplemente aceptar nuestro destino. Una vez más, bienvenidos al arte de vivir. ¿Cómo dominar tus miedos? En este episodio trataremos de aprender cómo desbloquear el poder del estoicismo y encontrar técnicas antiguas para conquistar el miedo y encontrar fuerza interior en cualquier situación. Hablaremos brevemente cómo es que los estoicos veían el mundo. Veremos cómo veían el miedo y su conexión con nuestra mentalidad y emociones. Veremos algunas técnicas que podemos usar para erosionar el miedo y reemplazarlo mientras mantenemos nuestra paz mental. Lo hemos mencionado en más de una ocasión. Los estoicos siempre han sostenido que el camino hacia una buena vida y la felicidad total se encuentra por medio de vivir con virtud y viviendo de acuerdo con la naturaleza. La razón de una manera natural y honesta. Los estoicos creían en la búsqueda de la sabiduría y la paz interior, que proviene de centrarnos y enfocarnos en lo que está únicamente dentro de nuestro poder de control, aceptando lo que no está dentro de nuestro poder de control, practicando la atención plena y la autodisciplina. Aunado a esto, alineado con nuestros pensamientos y acciones con la naturaleza del universo que nos rodea. Los estoicos también creían que tener la sabiduría para ver el mundo con claridad, la integridad para actuar éticamente, la disciplina para evitar fallos en nuestros deseos, en nuestros impulsos, conducirían naturalmente a una buena vida. Con su compromiso de centrarse solo en lo que está bajo su control, los estoicos se distancian de los eventos que surgen fuera de su control. Es una de las formas en la que la filosofía es tan efectiva para conquistar el miedo. Con respecto a esto, Séneca escribió: soportar pruebas con una mente tranquila le roba a la desgracia y las dificultades su fuerza y su carga. Comencemos a profundizar un poco más en este tema. El mejor punto de partida será analizar cómo es que los estoicos veían la relación entre nuestra mentalidad, el miedo y nuestras emociones. En primer lugar, los estoicos separan nuestras respuestas emocionales de 2 maneras. Una de ellas es la relación emocional instintiva involuntaria que nos pega inmediatamente cuando experimentamos un encuentro peligroso o aterrador, y la respuesta emocional que le sigue, la cual nosotros somos libres de decidir cómo reaccionar. La reacción involuntaria son simplemente la respuesta del cuerpo y la mente a un estímulo. Nos mantienen vivos y es algo que no podemos evitar. Esto pueden ser cosas como estremecernos cuando nos arrojan algo. Son breves pero inevitables y naturales. Y solamente ocurren antes de nuestra próxima respuesta emocional. Estos son lo que los griegos le llamaban protopasiones y no eran vistas como negativas, sino como neutras o indiferentes. Nuestras respuestas elegidas es que nosotros decidimos deliberadamente después de que la reacción involuntaria ha dejado de secuestrar nuestro sistema. Cuando muchos permiten que la respuesta involuntaria continúe controlando su comportamiento, es posible aprender a recuperar la compostura y actuar deliberadamente. Ahora veremos cómo. Para dar un ejemplo y claridad, toquemos una historia. En el año 150 después de Cristo, el historiador Aulo Gelio escribió que había sobrevivido a un viaje a través de un turbulento mar Jónico,
Un viaje muy peligroso en el que muchos de los pasajeros y la tripulación apenas alcanzaron a salir con vida. Este barco llevaba a dos viajeros fundamentales para esta historia, obviamente a este historiador y a un filósofo y maestro estoico. Aunque la historia no es demasiado clara, se especula que haya sido Apolonio de Calcedonia, que fue un mentor del emperador Marco Aurelio, pero eso no se sabe a ciencia cierta. En su historia, Helio describe la mirada de horror y los gritos de los hombres y mujeres que creían que iban a ser arrojados por la borda mientras se encontraban atrapados en una violenta tormenta que amenazaba con volcar el barco y ahogarlos. Entre esos rostros temerosos estaba el maestro estoico y sus alumnos, y sobre esto Galileo escribió: nuestra compañía en este viaje era un eminente filósofo de la secta estoica, quien había conocido en Atenas como un hombre de no poca importancia que tenía a los jóvenes que eran sus discípulos bajo muy buen control. En medio de los grandes peligros de aquel tiempo y de aquel tumulto de mar y de cielo lo busqué, deseando saber en qué estado de ánimo se hallaba y si era intrépido y valiente. Y entonces vi al hombre asustado y espantosamente pálido, sin pronunciar lamentaciones como todos los demás, ni gritos de ese tipo, pero en su pérdida de color y expresión distraída no difería mucho de los demás. Esta descripción ilustra esa reacción involuntaria de la que hablamos hace unos momentos. La pérdida de color en nuestra cara y un cambio en nuestra expresión que ocurre cuando nos enfrentamos a una situación potencialmente mortal. Sin embargo, en los momentos posteriores a esa reacción inicial, hay un espacio en el que podemos interponer la razón. Aquí es donde podemos encontrar valor en la siguiente parte de la historia. Después de que pasó la tormenta, Helio se acercó al maestro estoico y le preguntó la razón de su miedo. Después de todo, ¿no se supone que los estoicos eran indiferentes y firmes ante una amenaza externa? A lo que el estoico respondió: puesto que estás deseoso de saber, escucha lo que nuestros antepasados, los fundadores de la secta estoica, pensaron sobre aquel breve, pero inevitable y natural temor. O mejor dicho, léelo, que si lo lees estarás más dispuesto a creer y lo recordarás mejor. En eso le entregó una copia del quinto libro de los discursos de Epicteto. En este libro, a grandes rasgos, Epicteto explica que cuando experimentamos un evento externo, como una tormenta en el mar, somos inmediatamente asaltados por el riesgo percibido y la amenaza del peligro. Este riesgo secuestra nuestros sentidos, amplía nuestros ojos, enfoca nuestra mente y aumenta nuestro ritmo cardíaco. Este libro también explica que incluso que el hombre sabio está sujeto a estas reacciones tempranas y temporalmente despoja a la razón. Sin embargo, continúa explicando que donde el necio acepta este estado de miedo y se deja regir por él, el sabio lo rechaza cuando pasa el secuestro y recobra la razón. Sobre esto, Epicteto dijo: dicen que hay esta diferencia entre la mente de un necio y la de un sabio, que el necio piensa que tales visiones son de hecho tan espantosas y aterradoras como parecen en el impacto original de ellas en su mente, y por su asentimiento aprueba darle ideas como si fueran temibles con razón y las confirma. Pero el sabio, después de haber sido afectado por un breve tiempo y levemente en su color y expresión, no asiente, pero conserva la firmeza y fuerza de la opinión que siempre ha tenido sobre decisiones de ese tipo, que de ninguna manera deben ser temidos, sino que existe el temor por una apariencia falsa y alarmas vanas. Ahora, es importante tratar de dar definición a lo que quiere decir Epicteto cuando habla del hombre sabio.
En la filosofía estoica, el sabio es aquel que ha logrado una comprensión de la naturaleza del mundo que le rodea, de sí mismo y de los demás. Cuando observan el mundo, no proyectan sus propios prejuicios e ideas preconcebidas, sino que lo ven claramente tal y como es. Ya no les perturban los acontecimientos externos, pero entienden que solo tienen control sobre sus acciones y sus juicios, que es donde se enfocan con toda su atención. El filósofo estoico Séneca escribió lo siguiente haciendo referencia a un hombre sabio. Hay desgracias que golpean al sabio sin incapacitarlo, como el dolor físico, la enfermedad, la pérdida de amigos o hijos, o las catástrofes de su país cuando es devastado por la guerra. Quien es sensible a estas cosas, pero no le importa la dureza de una roca o del hierro. No hay virtud en aguantar lo que no se siente. Aquí podemos entender que él llegó incluso a observar que el sabio sentiría la emoción y el daño psicológico que provienen de la catástrofe y las dificultades tan intensamente como cualquiera de nosotros. Si no se sintiera nada, entonces no habría necesidad para la virtud del valor, la autodisciplina o hasta la justicia. Gran parte de nuestros miedos provienen del mundo exterior y cuando las cosas que nos rodean son inciertas, podemos sentirnos ansiosos y temerosos anticipándonos a ellas. Aquí podemos recordar las palabras de Epicteto cuando dijo, no busques que las cosas sucedan como deseas, pero desea que sucedan como deben de suceder y todo te saldrá bien. El estoicismo nos enseña de una gran parte de la sabiduría y una parte que puede contribuir en gran medida al reducir nuestro sufrimiento diario. Es comprender que no hay casi nada bajo nuestro control. Epicteto explica que las únicas cosas con las que realmente tenemos control son nuestros pensamientos y nuestras acciones. Todo lo demás debemos aprender a aceptarlo. Y al hacerlo, eliminamos su poder de perturbar nuestra paz mental. Sobre esto dijo, mi tarea principal en la vida es simplemente esta. Identificar y separar los asuntos para que pueda decirme claramente cuáles son externos que no están bajo mi control y cuáles tienen que ver con las elecciones que realmente controlo. ¿Dónde pues busco el bien y el mal? No en lo externo e incontrolable, sino dentro de mí mismo en las elecciones que son mías. La sabiduría, en el sentido estoico, tiene sus fundamentos en las enseñanzas de Zenón, de quien vamos a estar hablando en el próximo episodio. Pero volviendo a las enseñanzas de Zenón, bajo la sombra de un mercado en la antigua Atenas, explicó que el camino hacia una vida plena se encuentra en el desarrollo del carácter de uno mismo, en basar nuestras creencias y acciones en la razón, en aceptar y adaptarnos a los eventos que nos rodean y a los factores externos a nuestro control, y enfocarnos únicamente en lo que podemos controlar. Una vez más, podemos hacer referencia a Epicteto cuando dijo que solo hay un camino a la felicidad y eso es dejar de preocuparse por las cosas que están más allá del poder de nuestra propia voluntad. Dentro de todos los ejercicios que podemos practicar en la filosofía estoica, uno que específicamente nos ayuda a combatir el miedo es la visualización negativa. Los estoicos clásicos practicaron y promovieron un gran número de técnicas diferentes para ayudarse a lidiar con el mundo que los rodea y permitirles mantener una paz mental constante independientemente de lo que suceda a su alrededor. Una de ellas es la práctica de la visualización negativa, en la que se contemplan los peores escenarios para desarrollar resiliencia y tranquilidad. Ejemplos de esto pueden incluir la pérdida de posesiones, la pérdida de un ser querido, un trabajo, estar en el exilio o encarcelado hasta un problema de salud. Aunque pueda parecer un poco contradictorio luchar contra el miedo visualizándolo en eventos que a menudo lo causen, podemos usarlo para cultivar la gratitud,
aceptar la impermanencia del mundo y aprender a encontrar la felicidad, incluso cuando las cosas no salen como queremos. Escríbenos un comentario en cualquiera de nuestras redes sociales que encontrarás en la descripción. Si te gustaría una lista con el paso a paso sobre cómo practicar la visualización negativa. A partir de este tipo de prácticas, regularmente comenzaremos a desarrollar un cambio natural en nosotros. Un cambio sobre el miedo a la pérdida o al fracaso con una profunda gratitud por lo que tenemos. Puede llegar a ser un proceso largo, pero a la larga lograremos una sensación de bienestar más resistente y menos apegada. Y así podemos afrontar mejor las dificultades en el futuro. En conclusión, es posible que los estoicos no hayan tenido respuesta a todas las preguntas difíciles de la vida, pero insisten en algunas formas concretas de pensar para ayudar a cultivar una filosofía personal, resiliente para promover el bienestar, la felicidad, la gratitud, la razón, el desapego y la fortaleza de carácter. De esta manera sus métodos nos ayudan a reducir nuestro sufrimiento, disminuye nuestro miedo y nos permite enfrentar mejor las dificultades y disfrutar de la vida. ¿Y tú? ¿A qué le tienes miedo? ¿Qué es lo que no te deja avanzar? ¿Qué cosa es lo que no puedes dejar en el pasado? ¿Por qué le temes al futuro? Esperamos que este episodio haya sido de tu agrado. Muchas gracias por tu tiempo y atención. Si conoces a alguien que se pueda beneficiar del contenido que escuchaste en este episodio, envíaselo y así nos ayudarás a alcanzar a más personas. Nos escuchamos la próxima semana.